días nos reunimos, ¿no?, y convocamos para dar a conocer cómo se van a desarrollar pues, las 24 horas de fútbol sala en nuestro municipio, en Jaraíz de la Vera. Por una parte, pues las categorías inferiores que se van a celebrar el 20, 21 y 22 de junio y la categoría absoluta, veteranos y femeninas, que se van a desarrollar durante los días 27, 28 y 29 de junio. Las 24 horas de fútbol sala de nuestro municipio llegan a su 42 edición, por lo tanto, pues el fútbol sala, que siempre ha formado parte de la vida activa del deporte y de la vida social de nuestro municipio, pues nada más y nada menos que llega a su 42 edición, por lo tanto, son unas 24 horas en las que ya forman parte de la programación del verano en nuestro municipio desde hace pues tantísimos años, tantas como sus propias ediciones, y las categorías inferiores pues van a coger las categorías de prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Tendrán las inscripciones de 10 euros y el plazo de inscripción es hasta el día 19 de junio a la 1 del mediodía. Ya daremos también pues toda la información para poder hacer los pagos. Esperemos, ¿no?, que el desarrollo en torno a estas categorías inferiores pues sea de la mejor manera posible, en el que podamos atraer pues también equipos locales, pero también equipos de la zona, y que de alguna manera pues continúe la convivencia en torno al deporte, en torno al fútbol sala, que ya han desarrollado a lo largo de toda la temporada ordinaria con sus respectivas ligas, pero que ahora ya pues de una forma pues más lúdica, de una forma también en torno a la amistad y en torno también a los grupos de amigos, pues puede desarrollarse gracias a esta edición nuevamente de las 24 horas. Y luego, pues el 27, 28 y 29 de junio se desarrollan las categorías absoluta, veteranos y femeninas. En la categoría absoluta va a haber un primer premio de 700 euros más trofeo, el segundo premio será de 300 euros más trofeo. En la categoría de veteranos y femeninas, este año hemos querido incorporar y hacer un esfuerzo económico en torno a estas dos categorías para darle también por la relevancia y la presencia y el premio también que merece, y el primer premio en ambas categorías va a ser de 250 euros para el primer clasificado y 50 euros para el segundo clasificado. Las particularidades de la categoría absoluta es que deben ser a partir de 18 años. En la categoría absoluta de veteranos deberá ser de la categoría veteranos a partir de 35 años, y en la categoría femenina pues no hay franja de edad, es categoría única. También el plazo de inscripción, puesto que es una semana más tarde, será de una semana más tarde, hasta el 26 de junio, previamente al cierre, casi en la víspera de la celebración del primer partido, y la inscripción pues es de 30 euros por equipo en absoluta, de 20 euros en veteranos y 20 euros igualmente en la categoría femenina. Esperemos, ¿no?, pues que se pueda desarrollar pues de la mejor manera posible. También puede hacer extensiva esta invitación a los equipos de otros municipios para que puedan una vez más desplazarse, venir a disfrutar de Jaraíz de la Vera, no solamente en torno al deporte, al fútbol sala, sino también a la experiencia de venir acompañado pues con la familia y con los amigos, y que de nuevo pues se generen oportunidades en torno al deporte, en torno al pabellón municipal de deportes, que será el enclave, el sitio donde se va a desarrollar esta jornada de 24 horas de fútbol sala. Y nosotros pues desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Deportes, pues estaremos encantados de saludarles nuevamente, estaremos encantados de recibirles con las puertas abiertas, precisamente pues en el camino que estamos recorriendo para ser Villa Europea del Deporte, que nos encontramos ahora mismo en fase de la propia candidatura.